buenas noches a todos y bienvenidos a este programa en el que pues hoy, esta noche, y espero yo que por varias noches, contemos con la presencia de estos caballeros. Buenas tardes, buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Saludos amigos de las redes sociales, espero que se encuentren bien. Luis Diego, Jorge, un saludo y un abrazo a la distancia. Aquí estoy debajo de la lluvia, yo en Cariari de Guapiles. Hoy el día fue muy largo porque de ahí, el Braulio Carrillo es una caja de sorpresas, ¿verdad? Don Jorge. Siempre. Un gusto, compañero Luis Diego, Juan Carlos. Siempre es un gusto conversar con ustedes de los temas que nos agradan más y es de turismo, ¿verdad? Así que estamos listos y prestos para ser abanderados, ser esa voz que muchos de las personas micros, pequeñas y medianas necesitan escuchar. Bueno, muchas gracias. Yo voy a presentarlos, pero ya ustedes, ya con solo verlos uno sabe de quién se trata y cuáles son los grandes aportes que ustedes han hecho para el turismo. Y bueno, el tema que nos trae, el nuevo ministro o puede ser ministra, ¿verdad? Uno no sabe. A ver, ¿qué opinan? ¿Qué esperamos nosotros de ese nuevo ministro, de esa nueva ministra en este nuevo gobierno, ¿verdad? Si la palabra nuevo cabe dentro de lo que viene, nuevo porque es un presidente nuevo, pero ya vamos a ver, el tema de la continuidad puede ser en nuestro caso desde la perspectiva turística o preocupante o un aliciente. A ver, los escucho. Jorge, adelante. Bueno. Tiremos a Jorge a los leones primero. ¿Qué esperamos? Bueno, para mí me es indiferente si sea mujer o sea hombre. Número uno, que quede claro. Lo que sí debe de ser una persona, desde mi perspectiva muy personal, equitativa dentro del sector turismo. ¿Ya? Debido principalmente, compañeros, a que la gran mayoría, aproximadamente el 85% de los prestadores de servicios turísticos son pymes turísticas. Entonces, yo esperaría un señor o una señora ministra muy equitativa, muy ecuánime y que, sobre todo, nos pongamos a conversar entre esa persona en la URUCA y todas y cada una de las cámaras nacionales y, ¿por qué no, regionales de este país? Bueno, eso ha sido un vacío importante en esta administración. Por ejemplo, la conversación con los subsectores. La conversación a nivel de cámaras siempre ha sido la norma, pero hay que ir más allá. Ya no se trata de una conversación con cámaras, sino con subsectores. Al menos en el caso nuestro, los guías de turismo, hemos tenido grandes vacíos en esta administración. Yo no sé ustedes, Juan Carlos, ¿cómo les ha ido? Yo creo, chiquillos, vamos a ver, entiendo muy bien lo que dice Jorge, pero yo voy a ir un poco más directo, ¿verdad? Vamos a ver. Un ministro de turismo en esta ocasión que a mí me sorprendió enormemente, por ejemplo, en el tema del transporte, que avalara o que estuviera de acuerdo con cerrar la entrega de permisos nuevos para el transporte de turismo en este país. Para mí, ¿verdad? Que también he de decir que no soy el dueño de la verdad, pero lo que ocupa nuestra gente es trabajar. Por ejemplo, yo tengo cualquier cantidad de conocidos que han comprado unidades nuevas en estos últimos meses y ahí están viendo a ver cómo hacen, porque ya resulta que no pueden sacar un permiso de turismo. Entonces, que desde el ICT se apoye el cerrar los permisos de turismo cuando no hay datos exactos que digan si somos muchos o somos pocos o somos los indicados o está sobrando gente o está faltando gente, me parece que evidencia claramente lo que hemos vivido la mayoría de los subsectores en estos 4 años. O sea, para mí, don William,
y he de decirlo así, ha quedado debiendo muchísimo, ¿verdad? Pero yo creo que eso pasa, chiquillos, porque en las últimas administraciones se han nombrado ministros y ministras de turismo, ¿verdad? Que tal vez pertenecen a un subsector en específico y que esas personas pasan muy metidas en oficinas y no conocen de primera mano o han evidenciado que no conocen de primera mano el día a día en el sector turismo, en las trincheras del turismo. Y está muy bien el tema del macroturismo, está muy bien, digamos, asistir a esas ferias internacionales gigantescas. Hace poquito, ahora que bueno, ya pasaron las elecciones, ¿verdad? 3, 4 días después, vi como Canatur salía a felicitar a la presidenta electa, ¿verdad? Y decía que con una mano la felicitó y con otra mano de una vez le dijo, y el reto más importante que tenemos es recuperar la competitividad. Pero, Yo me imagino, Juan Carlos, es que, bueno, vamos a ver, tomando eso que usted está diciendo, yo recuerdo que a los 2 meses de entrar don William Rodríguez a la silla de la Uruca, nosotros la Federación de Guías le escribimos diciéndole, mire, bienvenido, esperemos que esté bien, qué dicha que está usted en la silla de la Uruca, pero mire, el ministro anterior nos hizo algunas cosas que no están bien y necesitamos nosotros ver qué va a pasar. Y don William, en una actitud soberbia, decidió que no, que el único canal era el que él establecía, y nosotros, al menos la Federación de Guías, por 4 años tuvimos total silenciamiento por parte del despacho ministerial, la Federación de Guías. Por ejemplo, en nuestro caso somos 20 organizaciones, 16 de ellos son la federación. Entonces, cuando uno llega desde el principio, tomando en cuenta lo que usted está diciendo, y el ministro del ramo te dice que no quiere arreglar nada, que está de acuerdo con lo que se hizo y que no va a poner nada de su parte desde el principio, que fue lo que nos sucedió a nosotros, y te quedan 4 años. En nuestro caso, tuvimos 4 años de que no tuvimos ninguna relación con el ministro porque desde el principio él marcó la cancha. Dijo, aquí se hace lo que yo digo y no lo quiero hacer de la forma que hay que hacerlo. Y entonces, en nuestro caso, pues no quisiéramos que para el próximo gobierno, porque de eso se trata este programa, tengamos la misma suerte de lo que usted me está contando. ¿Ustedes tuvieron algún tipo de suerte con eso o algo diferente? yo creo, Luis, que lo que vos decís, digamos, es una cualidad muy arraigada en nosotros las personas, ¿verdad? Especialmente cuando no estamos acostumbrados a ser líderes o tener el liderazgo sobre algún subsector o sobre algún grupo de personas, en donde aceptamos de primera entrada a los que nos ovacionan, pero rechazamos inmediatamente a los que nos critican, indiferentemente de que si la crítica no es personal, ¿verdad? Porque yo en los últimos años he aprendido que hay críticas de críticas, ¿verdad? Hay críticas sobre mi gestión, sobre lo que yo digo o hago, ¿verdad? Hay críticas sobre eso y hay críticas personales, digamos, qué sé yo. Mira, Juanca, es que vos tenés muchas canas, ma, ya te ves muy viejo. Ya, eso yo ni le presto atención porque ahí es parte de la vejez, ¿verdad? O que, mira, Juanca, es que a vos tenés las orejas muy largas. Entonces, ya ese tipo de críticas, ¿verdad? Pero cuando es un tema de hacer las salvedades de la gestión de alguien, yo sí creo que en esta administración ha faltado mucho y ha quedado súper evidente que el ministro juega solamente con los que le rinden pleitesía y que no ha sabido manejar la crítica, ¿verdad? Bueno, Ojo, ese comentario es muy mío, ¿verdad? No estoy comprometiendo a los yo caballeros. se lo sustento. A mí me pasó igual. Bueno, yo creo que al inicio de esta administración del señor Chávez, hubo un acercamiento con el sector del turismo rural. Sin embargo, ese acercamiento fue un poco agridulce, a tal punto que al final, y eso estamos hablando durante el primer año, prácticamente fue nulo, ¿ya? Inclusive varias notas que enviamos para reunirnos con el señor ministro y resulta que
no fueron atendidas o fueron trasladadas a alguna dirección o a la gerencia general. En el caso del turismo rural, prácticamente las conversaciones son nulas, ni siquiera son atendidas. Y esto es una crítica constructiva para el ICT, porque usualmente el 95% o el 90% de los oficios que uno puede enviar no son contestados. Pero yo quiero hacerles una pregunta a ambos. A ver. Necesariamente el ministro o el presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Turismo tiene que ser un turistólogo, o puede ser una persona con estudios en administración, en mercadeo o en otro. Necesariamente tiene que ser alguien dentro del sector. Claro. Bueno, dentro del sector sí, dentro del sector sí, por supuesto. ¿No? O sea, porque la evidencia nos ha dado, yo sí puedo decir que en algunos casos, por lo menos a lo que es turismo rural, doña María Amalia Revelo, que en paz descanse, nos colaboró, y don Gustavo Segura también en el corto espacio de tiempo nos colaboró. Le hizo poco tiempo. Ustedes ya saben que él se retiró faltando 6 meses para terminar el gobierno anterior. Pero bueno, también tenemos que ver si necesariamente tiene que ser del sector. Es que, vea, Jorge, vea qué importante lo que usted está. Vámonos uno por uno, devolvámonos unos 10 años. Vamos a ver, el señor Ventura, un hotelero. Decisiones importantes, algunas de ellas para el transporte, por ejemplo, el decreto de transporte de Lugo, entre otros, un decreto que está mal hecho, pero tenía una buena intención. Es un decreto que afecta al guiado, en el caso nuestro, porque está mal redactado. Sin embargo, el transporte tuvo sus avances en el periodo del señor Ventura. Sin embargo, en el periodo del señor Ventura, dime, Juan Carlos. Para mí, Luis, Mauricio fue nefasto para el transporte porque fue gracias a ese decreto de los vehículos de lujo, donde no era un decreto enfocado en todos, porque los vehículos de lujo solo los podían tener los hoteles y el vehículo de lujo tenía que tener un monto muy alto. Y fue ahí donde nos bajó la vida útil de las unidades de turismo de 20 a 10 años. Eso fue un pleito de Padre Señor Cristo nuestro. ¿Qué esperaba usted de un hotelero? ¿Qué esperaba usted de un hotelero? Bueno, además, un hotelero que viene de una familia de abolengo y que, por supuesto, es un señor que sabe mucho de hotelería, pero de la parte social y de política de gestión turística, pues no sabía. Y bueno, usted me lo confirma ahora. Vámonos después a don Alan Flores, un abogado. Un abogado, o sea, en el ICT hay 25 abogados. Yo no me explico para qué necesita el ICT 25 abogados. Necesitará mercadólogos, necesitará personas que se encarguen de salir adelante con el tema de la promoción turística, diseñadores de producto, diseñadores de brochures, pero, o sea, no necesitamos 25 abogados. Entonces, después pasamos del señor Alan Flores al señor Alvarado, que tuvo un paso efímero. El señor Segura, para nosotros, fue también no una buena experiencia. En el señor Segura, a mí me hace gracia, porque el señor Segura fue el único que obtuvo empleo en la pandemia. Todos nos quedamos sin trabajo, excepto el señor Segura. Y justo antes de que la pandemia terminara, pues el señor Segura se fue a trabajar a otro lado. Y entonces yo le aporto, por ejemplo, el señor Segura, que fue un gran motivador, pero ya el turismo necesita más que un motivador. Y nosotros, motivarnos fue algo que empezamos a hacernos entre nosotros mismos. Doña María Amalia Revelo, pues para nosotros fue significativa, que Dios goce, que Dios goce. Fue una ministra fantástica, o sea, nos dejó el reglamento de guías en el 2018. Gracias a ella, don Alberto López, fue posible avanzar al nivel en el que está el guiado. Y finalmente, de ahí para acá, estamos hablando de don William.
Cuando nosotros estábamos perdiendo empresas en bancarrota, cerrando compañías, no teníamos ingresos, temporada cero, pues eso, recuperar el turismo a las cenizas era muy importante. El señor Chávez, el presidente Chávez, lo que hace es que escoge un burócrata. Ser burócrata no es malo. Lo que pasa es que si usted es burócrata, usted siempre ha trabajado en el gobierno. Usted no sabe lo que es quebrar, usted no sabe lo que es tener no crédito, usted no sabe lo que es no tener capital de apoyo. Usted nunca ha tenido empresa y entonces que tengamos un ministro que además venía de la parte burocrática del Estado, que nunca ha tenido empresa, ya es difícil tener la nariz, el olfato para encontrar las rutas para una Costa Rica turística quebrada como estaba. Y entonces, al final, y esto lo digo yo a título personal, inexperiencia, burocracia y soberbia se juntaron y al final tuvimos grandes problemas. Perdimos, por ejemplo, declaratorios de interés turístico. Fue la primera vez en 40 años que el turismo bajó. Hemos tenido problemas perdiendo líneas aéreas, ganando, perdiendo, navieras igual. Y hay una serie de cosas. El tipo de cambio yo no se lo achaco al ICT ni al ministro de turno, se lo achaco a un tema económico, de política económica nacional. Pero nosotros sí la hemos pasado mal por una década. Por ejemplo, los grandes empresarios, que también los necesitamos, han recibido beneficios de sus ministros, pero nosotros no. La pequeña empresa no ha sucedido así. Yo no sé si yo estoy equivocado. Yo estoy totalmente de acuerdo con vos, Luis Diego. Yo apuntaría ahí, digamos, yo desde que recuerdo tener contacto con los ministros, estoy de acuerdo con doña María Amalia. Doña María Amalia era una señora, ¿verdad?, que de Dios goce, que le ponía atención a uno y era fácil conversar con ella, ¿verdad? No ejecutaba mucho o no ejecutó mucho en el tema del transporte, pero ponía atención. Con don Gustavo Segura, pues el transporte yo creo que encontró una persona abierta a escuchar, ¿verdad? Igual eran tiempos difíciles, creo que en los protocolos, cuando se diseñaron los protocolos desde el ICT para poder ponerse a trabajar, creo que ayudó mucho la plataforma de ICT Informa, ICT Educa, algo así se llamaba. ICT Capacita, digamos, para dar los protocolos para que todo el mundo estuviera listo para cuando se abriera el sector. Ya yo me imagino que a don Gustavo le salió una mejor oferta laboral, ¿verdad? Y con un super salario y ahí dijo, mejor jalo porque ahí la brasa está caliente, ¿verdad? Entonces, pero don Gustavo, digamos, siempre fue como muy anuente a hablar con los transportistas. Creo que tal vez se identificaba mucho por el hermano que tiene, por Minor, ¿verdad? Que también ha sido guía y ha sido transportista. Creo que eso en alguna medida nos ayudó a que don Gustavo pues le pusiera atención, ¿verdad?, a la situación, pero como ya yo pienso que fueron tiempos difíciles, pero en todo lo demás, Luis Diego, concuerdo totalmente con vos. En el caso de Mauricio Ventura, de ahí sí, una persona que trata de hablar un español sencillo para hacerse pasar por uno más de todos nosotros, pero en la realidad no es así, ¿verdad? Entonces, Jorge, adelante. Al escucharlos, bueno, sí coincidimos con al menos dos figuras. No es porque María Amalia haya fallecido, creo que fue igual, lo hubiera dicho si estuviera en este momento viva. Pero María Amalia, para las pymes turísticas, tuvo un fuerte impacto. Sin embargo, bueno, ya sabemos el desenlace y eso es historia. Sin embargo, tuvimos en esta administración Chávez Robles, pues un ministro que desde la primera vez que me reuní con él, su verbo era: yo no soy mandadero a nadie, si usted quiere reunirse con el ministro del MOP, pues haremos las coordinaciones y ustedes se van a reunir, ¿verdad? Entonces, él lo dejó claro y muy claro desde un inicio, en que él no intercedía por el sector ante otros ministerios o otras oficinas fuera
de las 4 paredes del ICT. Cosa contraria que sí hicieron, por lo menos Gustavo y doña María Amalia. Sin embargo, sí creo que hizo falta en esta administración, y conste que yo sé que este vídeo lo van a ver y lo van a pasar por mucha gente. Desgraciadamente, a las pymes turísticas quedó debiendo, y yo esperaría que la siguiente persona que venga a poner orden, ponga un mayor empeño en las pymes turísticas, que somos la mayoría, y tal como lo decía Luis Diego, nosotros, por lo menos en la parte que yo represento de las pymes turísticas, no estamos en contra de los grandes, ¿verdad? Porque de tanto sufren ellos como sufrimos nosotros, ¿verdad? Inseguridad, tipo de cambio, inflación, y tenemos que pagar las cargas sociales, etcétera, etcétera. O sea, tanto sufre el grande como sufre el más pequeño, que tiene 1, 2 o 5 habitaciones ahí en un terreno, ¿ya? Lo que sí es, bueno, ¿en qué posición o qué posición va a llegar el nuevo jerarca, hombre o mujer? Eso será lo que tengamos que ver a partir del 8 de mayo. Vea, yo voy a rescatar de eso que usted acaba de decir, la frase nuevo jerarca. ¿Por qué? Porque aquí entonces hay que preguntarse, aquí lo tengo en mis anotaciones. ¿Es un tema de personas o es un tema de modelos de gestión? Por ejemplo, podríamos tener un ministro, usted decía hace un rato, que no sea del sector, no debe ser del sector, que no sea turistólogo o que sea turistólogo. Yo pienso que debe ser o turistólogo o empresario, pero ojalá que venga desde abajo. Imagínense que pongamos de ministro al encargado de ventas de la cadena Hilton, con todo respeto para la cadena Hilton, ¿verdad? Es un funcionario de cadena. Lo mejor es casi siempre una persona intermedia o que sea la pequeña empresa, que en Costa Rica es el mayor grupo, el mayor grueso de empresarios. Pero aquí hay un tema y son los asesores. Usted puede tener una persona no idónea, pero con buenos asesores, usted puede sacar adelante la nave. ¿Qué piensan ustedes de la asesoría que hemos tenido ahora y cuál necesitamos para el próximo ministro? Luis, pero ahí, digamos, yo difiero un poquito con vos, porque si esa persona, por más buenos asesores que tenga, no tiene la actitud correcta, nada se logra, porque ya lo hemos visto. A mí, y cayendo ya, aterrizando en el tema de la pregunta principal de este programa, de esta voz del turismo que queremos echar a andar, ¿verdad? Nosotros tres que nos animamos a poner la cara y decir las cosas, ¿verdad? A mí me gustaría un ministro que esté verdaderamente, como les decía al principio, qué bien por las ferias internacionales, qué bien por atraer vuelos, aerolíneas y este tipo de cosas. A mí me parece que esa parte es fundamental y aprovecho para reconocerle ese gran trabajo que han hecho muchas personas durante muchas décadas, haciendo las bases o construyendo el edificio turístico de Costa Rica. Pero yo siento que es que necesitamos, un ministro de turismo que se enrolle las mangas y que esté empapado de todos los departamentos en el ICT. Les voy a contar rápidamente. Tenía un viaje a Nicaragua con una microbús. Tuve que hacer todo el trámite para pagarle al ICT el 5% de impuestos. Tengo que estar al día en la caja, tengo que estar al día en Hacienda, tengo que mandarle una declaración jurada, tengo que rellenar un formulario y me niegan el permiso porque mi cliente, la persona que me contrató, el jefe de la familia que me contrató para llevarlos a Nicaragua, está moroso con la caja del Seguro Social y con Hacienda. Y eso porque es problema tuyo. Eso porque es problema tuyo. Exactamente, Luis Diego. O sea, entonces, ¿cómo pretende el ICT que yo le diga a mi cliente cuando yo estoy en regla, cuando el ICT me está cobrando el impuesto a mí como transportista, a pesar que
en la ley orgánica del ICT dice que es a los que venden pasajes fuera del país. Yo no vendo pasajes, yo vendo el servicio de transporte. La familia me contrata y el ICT pretende que yo le diga al señor que me contrató de la familia, mira, no podemos ir a Nicaragua porque estás moroso con la caja y estás moroso con Hacienda. Y el ICT me obliga a eso y bueno, estoy casi seguro, yo hablaba el otro día con Jorge, por ejemplo, si yo le digo a usted, a cualquiera de ustedes dos, algo como eso, probablemente ustedes me digan, ah, bueno, muchas gracias, y se montan en su carro, y era una familia de 15 personas, 13 personas, se montan en 2, 3 carros y se van para Nicaragua, y me dejan a mí viendo Palsy Press en el viaje, nada más porque el ICT hace este tipo de estupideces, pero eso pasa, para mí, chiquillos, eso pasa por la falta de liderazgos, que aquí es donde caemos en lo que decía Luis Diego. O sea, ¿qué hace un ministro con 20 asesores si el ministro solo está enfocado en las macroempresas turísticas, viajando fuera del país, dizque promocionando el país? Pero esas pequeñas cosas de gestión que le arreglarían la vida a muchos pequeños empresarios no se logran, no se logra simplificar esa maraña de trámites y esa maraña de requisitos para poder trabajar. Entonces, como les digo, a mí me gustaría un ministro que estuviera con las mangas enrolladas, metido en el ICT, conociendo las situaciones, los procesos del ICT para ver dónde se pueden simplificar para beneficio de todos nosotros. Adelante, Jorge. Hay una cuestión que yo siempre pongo de ejemplo. Recuerden que cuando cae la pandemia, doña María Amalia, hace una cosa dentro del ICT que es hacer las hojas de ruta. Hizo como 7 hojas de ruta, ¿verdad? Yo creo que nosotros estuvimos en algunas de ellas, pero lo importante de estas hojas de ruta que hizo doña María Amalia, o que instauró doña María Amalia, resulta que los empleados, los colaboradores del ICT, eran los que coordinaban y escuchaban al sector. Escuchaban a los presidentes de cámaras, escuchaban a los empresarios, escuchaban a las oficinas de gestión turística de las municipalidades, etcétera. Entonces, primera pregunta, ¿será bueno pues desarrollar algunas hojas de ruta de parte del ICT para escuchar al empresariado una vez nombrado el ministro? Y hago la segunda pregunta, porque don Luis Diego hacía una anotación que me parece interesante, los asesores. Pero ¿de dónde viene? O sea, recordemos que hay 5 direcciones en el ICT, aparte de la gerencia y la subgerencia. Pero esto viene un poco más atrás a partir de una de esas direcciones que elabora el Plan Nacional de Turismo, allá por pandemia, y que está vigente del 2022 al 2027, me parece. Me corrigen si estoy equivocado. Pero resulta que ese Plan Nacional de Turismo fue calificado con nota de 64.7 de parte del Mideplan. No lo calificamos nosotros, lo calificó el Mideplan. Entonces, si desde el ICT hay un Plan Nacional de Turismo deficiente, porque con nota 64.7 cualquiera se queda en el país. Bueno, pero acuérdate que no llegamos a hacerlo, llegamos a leer, a escuchar qué habían hecho. Exactamente. Es que, vamos a ver, para tener hojas de ruta, Jorge, hay que reunirse con los liderazgos del sector y, por supuesto, con las figuras del sector. Por ejemplo, cámaras, organizaciones, asociaciones, federaciones. Pero, por ejemplo, en el caso del señor Rodríguez, él puso una barrera desde el inicio y entonces no se puede hacer una hoja de ruta
si no te reunís con la persona que es la cabeza de tu sector. Entonces, ante el ejemplo de hojas de ruta, sí, claro, por supuesto. Pero para hacer una hoja de ruta, yo la puedo hacer aquí en mi casa. ¿Y qué hago? La guardo 4 años a que llegue otra persona que quiera verla. ¿Me explico? El tema es ese. Yo, chiquillos, les voy a decir, yo tengo mis dudas en cuanto a estas famosas hojas de ruta, ¿verdad? Porque hace poquito vimos una. Y a mí me pareció realmente curioso, por buscar una palabra ahí, nice, ¿verdad? Entonces, vamos a convocar al sector a que vengan a tomarse un cafecito y vengan a almorzar. Vamos a hacer unas mesas de trabajo para ver qué nos tienen que decir. Y ya al final de la tarde se sacan el librito con la hoja de ruta hasta el 2030 y le salen a decir a todo el mundo, mire, es que esta fue la hoja de ruta que diseñó el sector. Nada más porque entonces en un par de horas en la tarde dejaron que hicieran unas medias mesas de trabajo y después salen con el documento final a decirle a todo el mundo, mire, es que ya estaba hecho, que ya estaba hecho. Mario Diego, ya estaba hecho el documento. Entonces, o sea, eso, el que tenga 3 dedos de frente, no es que hay que ir a la universidad más prestigiosa de este planeta para darse cuenta que fue atol con el dedo, pero con cuchara grande. Entonces, esas hojas de ruta, como vos decís, Luis, y Jorge, contestándole a Jorge, o sea, han sido más de lo mismo en los últimos años. Bueno, ¿Quiénes las diseñan? ¿Quiénes las diseñan? ¿Quiénes las presentan? Yo he visto varias hojas de ruta de esas. En algunas, el transporte ni tan siquiera aparece. Me gustaría que ustedes estuvieran aquí en Cariari, Guapiles, aquí en el hotel Vista de Tortuguero, aquí donde doña Karen. Aquí pueden haber unas 15 microbuses, entre microbuses y autobuses de turismo en este momento, hoy. O sea, quiere decir que el sector transporte mueve a una gran cantidad de turistas. ¿Cómo hay hojas de ruta en donde no está el transporte? Y claro, yo hablo de transporte porque yo soy apasionado de la situación y aquí estoy sentado en el volante del bus mío, bueno, del banco, pero aquí estoy conversando con ustedes. Yo, de donde sea, yo me voy a conectar. Por lo general, yo ando detrás del volante. Pero ¿cómo en esas hojas de ruta no va a estar el transporte? Y en las que ha aparecido, aparece 2 reglones. Entonces uno dice, pero esta gente, ¿a quién puta le pregunta sobre transporte? ¿A quién? Jay, en este caso, esta no. En este caso, ¿a quién le sirve preguntarle? A nosotros nos pasó en el 2018, Canatur, ACOT, la FENAGITUR, el INA, el ICT, con la dirección de don Alberto López, nos sentamos a diseñar por primera vez en 40 años el reglamento de guías. Y fue un reglamento tan bien hecho que inclusive lo están copiando en otros países. Es un reglamento primeramente desarrollado inicialmente por guías y que fue consensuado con el sector. Y bueno, el sector estuvo de acuerdo y perfecto. El reglamento ha funcionado desde el 2018 hasta este momento y es el reglamento que existe. Pero ahora don William y su equipo, no sé si de asesores o de amigos o alguien, porque no nos han contestado en el ICT, y digo esto porque hay una carta con oficio ya presentada, y quiere cambiar el reglamento de guías para hacer un montón de cambios más. Entonces, si usted se sienta, por ejemplo, a hablar con las personas, con los sectores, y toman decisiones, las decisiones, si han de cambiarse otra vez, deben ser cambiadas de manera tal que vuelvan a participar los actores. Si no vuelven a participar los actores, no se puede. Esto es lo que no debe pasar con el siguiente ministro o ministra de Turismo. A mí me gustaría que también no tuviera el futuro ministro o la futura ministra entendiera bien el tema de las críticas, digamos, a lo que se puede mejorar, que no lo tomara personal, ¿verdad? Y que no tomara represalias. Porque yo sí les voy a decir que yo sí he sentido que a don William le gusta tomar ciertas represalias o boicotear por debajo a las personas que no le rinden pleitesía. Eso yo lo he notado en varias ocasiones, ¿verdad? Yo he crecido en la calle. Entonces,
eso de que usted siente, y creo que Luis aquí también me lo va a decir porque Luis también es de la calle, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra. Las antenitas de vinil de nosotros están bastante afinadas y podemos ver ciertos detalles que uno dice, qué raro esto. Esto, o sea, son señales disfrazadas ahí entre la diplomacia y la hipocresía, ¿verdad? Entonces yo sí quisiera un ministro de turismo en el siguiente periodo que fuera más pragmático, que tuviera bastante inteligencia emocional, que tuviera un control de su inteligencia emocional y que entienda a todos los sectores, que trate de empaparse de todos los sectores. Yo lo he dicho anteriormente y no tengo por qué esconderlo y no tengo por qué no decirlo aquí. A mí me encantaría que fuera un guía de turismo el siguiente ministro o una guía de turismo la siguiente ministra. Hay guías de turismo que tienen una capacidad enorme. Hay personas 3, 4 idiomas, o sea, eso no es fácil. El grado de conocimiento que tienen, conocen el aparato turístico al revés y al derecho, conocen a las mucamas, a los recepcionistas, a los botones, a los hoteleros, a los más de turismo de aventura, a los conductores, a los empresarios de transporte. O sea, pocas personas como los guías de turismo conocen las entrañas, el hueso del sector turismo como los guías. Poquísimas. Adelante. Ya, no Mira, sé. Adelante, Jorge, adelante. gracias, Diego. Sí, Juanca. Y aquí hay varias cosas. Se ha hablado de un pool de asesores, pero asesores que verdaderamente estén involucrados en apoyar a los diferentes sectores o subsectores dentro del sector turismo. Sé que hay algunos dentro del ST. Me reservo comentarios al respecto de, porque algunos no construyen, destruyen, principalmente una persona dentro de, pero bueno, eso será parte de del legado que nos deja este gobierno. Pero Jorge, pero un paréntesis ahí, perdón, pero Mae, eso es producto de la falta de liderazgo. Si esos asesores tuvieran un liderazgo con una actitud positiva, una actitud constructiva, una actitud de que jalemos juntos la carreta, Mae, esos asesores no hacen lo que les da la gana. Totalmente de acuerdo. O sea, Sí, aplaudo eso. Número 2, las críticas o comentarios que uno puede haber hecho al respecto de la parte operativa de nuestros subsectores se toman personalmente y no debe ser así. En mi caso, he escuchado a través de presidentes de otras cámaras donde se dicen que no venga fulano y tal, ¿ya? Entonces, por eso digo que las conversaciones no existen. Y pues el otro asunto es que yo sí creo en las hojas de ruta donde los directores, donde los jefes de departamento del ICT puedan comandar esas hojas de ruta para salir consenso, para que se produzca un consenso dentro de los subsectores con respecto al ICT y que estos sean los que transmiten lo que salga de esas hojas de ruta. Lo que hablabas vos, Juan Carlos, con respecto a un bendito plan nacional a 10 años, donde una Cámara Nacional cobró $70, perdón, y nos llevaron a un hotel para escuchar a una persona en la mañana y en la tarde contestar unas preguntas. Eso no es una hoja de ruta, y disculpa que lo diga así. Yo sí estuve ahí
Y yo no puedo decir que esa Cámara me represente y sobre todo que yo haya votado por un plan nacional de turismo que se maneja en este momento, ¿no? A nivel de esta Cámara Nacional, que por cierto hoy la subieron ahí en la página web de ellos, ¿no? Como la pomada canaria. Es muy semejante al Plan Nacional del ST. En lugar de destinos se habla de clúster, ¿ah? O sea, tras de eso es una copia de muy mal gusto. Y aquí me van a disculpar las personas involucradas en ese proceso, pero definitivamente es muy semejante a el Plan Nacional 2022-2027 del ICT. Entonces, como yo no voté, y yo estuve desde el inicio hasta el final, es una falacia que digan que eso fue votado o fue avalado por el sector. Ciertamente ahí habían, no sé, 250 personas, 260 personas, pero en ningún momento se votó por eso, ¿ya? Pero volviendo al tema, 250 a $70 el plato, ¿ah? Así era. a $70 el plato. Estamos en el negocio equivocado nosotros, yo creo. Totalmente de acuerdo, chiquillos, totalmente de acuerdo. Vean, los que me conocen saben que a mí me encanta ayudar. Vea, si yo tengo que mandar, yo he mandado los buses de gratis a cualquier infinidad de eventos. A mí me encanta ayudar. Yo soy fiel creyente. Y ese día, esos $70, yo ese día estaba libre allá en la casa en San José. Yo dije, ¿cómo voy a botar $70 en eso? Y dicho y hecho, o sea, y estoy totalmente de acuerdo en lo que dice Jorge. Eso fue, y Jorge no lo dijo así, pero yo sí lo voy a decir. Eso fue una burla para esas personas que fueron ahí y que al final de la tarde le dice, bueno, este es el documento ya que todos aprobamos y que todos construimos. ¿Cómo que todos construimos? ¿Cómo que todos aprobamos? ¿De dónde? Dijo. Desde las 8 de la mañana estaba hecho, no se preocupe. O sea, Luis Diego, es que ese es el problema. Es que hay personas, yo el otro día lo decía, que desde qué momento el turismo ha venido como en un declive. Y yo decía que desde el momento en donde hay personas que no han querido... El turismo no viene de declive, lo que viene de declive es la gestión del turismo. Ok, bueno, vos tenés más colmillo para expresarlo que yo, pero ha venido en declive para mí desde el momento en donde hay personas que han querido adueñarse del sector y que no sueltan esos liderazgos, que no lo sueltan y que no lo sueltan y que no lo quieren soltar y que quieren estar siempre ahí como chupando las mieles y entonces me llevan a las ferias internacionales y las licitaciones pasan por mí. O sea, es un afán de seguir ahí diciendo que hablan por el sector cuando no es cierto. No es cierto. Hay un modelo ahí extrañísimo que es algo llamado CET, Centro de Estudios. Yo le digo Centro de Estudios en el tipo de cambio, porque todas las cosas tienen que ver con el tipo de cambio. Todos los dictámenes, todas las opiniones tienen que ver con el tipo de cambio. Con gente o que no está en el turismo o que hace años salió del turismo. Y entonces ese es un modelo, por ejemplo. Pero vamos a ver, porque nos quedan ya pocos minutos. Aterricemos. Necesitamos crédito, necesitamos políticas de gestión, necesitamos ser escuchados, necesitamos que se muevan los territorios, necesitamos un modelo donde el turismo municipal sea el que impulse el gran aparato, necesitamos que de esas 30 y resto de mil de empresas sean el motor las pequeñas y que impulsen a las grandes o viceversa. O sea, ¿qué necesitamos de ese nuevo ocupante de la silla de la Uruca? A ver, ¿qué ocupamos de esa persona? Dele, Jorge. Y vuelvo a indicarlo, necesitamos una persona equilibrada, una persona que escuche a todos los subsectores,
hospedaje, transporte, guías, pero que verdaderamente construya puentes, ¿ah? Pero también quien puede construir esos puentes, definitivamente, en mi parecer, se construye a partir de hojas de ruta en donde los 5 directores más los jefes de departamento se involucren y se desarrolle una política turística donde todos nos beneficiemos, ¿ya? Desde el más pequeño hasta el más grande. Pero para eso hay que cambiar la mentalidad, porque la pandemia, el turismo antes de pandemia y ahora cambió. Nosotros cambiamos antes y después de la pandemia. Lo que pasa es que, como lo decían ustedes en otras conversaciones que hemos tenido, en pandemia los prestatarios de servicios turísticos no llegó al turista, 0 entradas. A la gente del ICT sí les pagaron los meses, hicieron teletrabajo, y no estoy criticando eso, entiéndame, funcionario del ICT, no estoy criticando eso, pero tenemos que involucrarnos, colaboradores del ICT, con las cámaras, con las municipalidades, con los empresarios, y que nos escuchen cuáles son las necesidades en este momento. Hay muchos temas que se pueden hablar sobre seguridad, el desarrollo de planes preventivos a nivel de las comunidades, la parte de lo que es la tramitología, la parte de lo que es financiamiento, y así podemos mencionar varios puntos que pueden ser interesantes, pero sobre todo, yo creo que colaboradores del ICT pueden apoyar, pueden colaborar con esa persona que va a estar ahí en esa silla de la Uruca. De mi parte, siempre con las puertas abiertas. Habrán críticas, sí. No siempre podemos estar de acuerdo en todo, ¿no? Pero siempre con el respeto que se debe. Yo creo que podemos llegar a grandes soluciones que nos aquejan en este momento, y que recuerden que estamos para el empresario, por lo menos desde mi función como presidente ejecutivo de la Cámara de Turismo Rural, siempre va a ser para el apoyo de esas pymes turísticas. Pero si no se crean esos puentes, ténganlo por seguro que vamos a seguir en lo mismo. Y aprovecho acá este espacio y quitándoles un poquito el tiempo a ustedes, en que la nueva presidenta electa, pues ha dicho que, bueno, o sea, está bien el continuismo, pero el continuismo tiene que haber un cambio en la política estatal a nivel del turismo, ¿no? Claro. No podemos seguir en lo que estamos, porque El no estamos. continuismo no nos sirve en turismo, Jorge, perdón. O sea, nos sirve que el mismo gobierno siga, que lleguen personas, no sé, más preparadas, pero no nos sirve continuar perdiendo turistas, no nos sirve con inseguridad en núcleos turísticos, no nos sirve perder líneas aéreas, no nos sirve perder navieras, no nos sirve una temporada de cruceros cada vez más pequeña y con menos barcos, y unos años sí, otros años no. O sea, no nos sirve, por ejemplo, la informalidad que ha favorecido, no nos sirve el caso como de Juan Carlos, que un departamento le atrofia al otro, porque hay una relación comercial entre Juan Carlos y su cliente, resulta que el Estado se mete sin tener por qué meterse. Por ejemplo, Juan Carlos lo que hace es que cambia el nombre o le pide al hermano del cliente que compre el servicio, y ese tal vez no está deudor en la caja. O sea, si todas esas cosas son la continuidad, si va a llegar una persona soberbia a la Uruca, pues tampoco nos sirve esa continuidad. Esa continuidad no es la continuidad que necesitamos. Necesitamos puertas abiertas, mesas de trabajo, hojas de ruta, escuchar liderazgos, la regionalización de los esfuerzos del turismo,
corregir lo que el Plan Nacional de Desarrollo Turístico Sustentable o Sostenible no tiene allí incluido. Nos sirve más créditos, nos sirve, por ejemplo, diálogos con la banca, nos sirve la capacitación. Por ejemplo, el ICT Capacita tiene que fortalecerse para capacitar y no para formar, porque no tiene tiempo de formar. Nos sirven más sedes regionales, nos sirve más asistencia en aeropuerto, en puerto. Eso es lo que sí nos sirve. Pero la cantidad de problemas que hemos tenido en los últimos 2 años en turismo, si eso es continuidad, pues perdón, pero eso no es lo que nos va a servir a todos. Y dejo por fuera el tipo de cambio, porque insisto, el tipo de cambio no es culpa del ICT, tampoco de don William, eso yo lo tengo muy claro. Es un resultado de una política económica que se ha manejado de A o B manera. Eso es muy diferente. Pero nosotros sí necesitamos algo diferente a la continuidad, porque ni siquiera los planes que se iniciaron al inicio del periodo de don William se han terminado. O sea, si el partido político que llega al poder es otro, nos quedamos sin un montón de planes. Por ejemplo, los de gestión de destinos. Nos quedamos sin, por ejemplo, lo que es la reglamentación finalizada en áreas que van desde las marinas hasta, por ejemplo, los nómadas digitales, que al final fueron las leyes que sacaron como punta de lanza en medio de la pandemia, leyes que favorecían a los empresarios de marinas y leyes que favorecían a los grandes hoteleros. Nosotros no nos servían esas leyes, nos servían leyes de rescate y no tuvimos leyes de rescate, por ejemplo, en medio de una pandemia. Es que ese es el punto, Jorge. La continuidad pues está bien, pero ¿hacia cuál continuidad vamos? ¿Cuál continuidad queremos? Y eso nos asusta ahora. Totalmente de acuerdo con ustedes dos. Y yo lo que ustedes dos exponen, vuelvo y lo repito, para mí se ha dado por falta de liderazgo. Jorge lo mencionaba bien y decía que en el ICT hay buenos funcionarios. Por supuesto que hay buenos funcionarios. Claro. Yo eso lo tengo clarísimo. ¿Tendrán la motivación correcta esos funcionarios? Eso es como en una empresa de transporte, que aquí Luis Diego no me deja mentir. Luis Diego, usted lo nota con sus conductores cuando los conductores van motivados por parte del empresario, dueño de los buses. Claro. Y usted sabe que el trabajo es completamente diferente cuando usted se encuentra un conductor verdaderamente motivado, capacitado, empoderado. ¿Cuántas veces usted ha tenido un conductor empoderado por parte del empresario y el conductor toma decisiones que usted dice, esta decisión nos salvó el pellejo? Pero eso es falta de liderazgo. O sea, que las personas estén empoderadas es producto de un liderazgo positivo, de un buen liderazgo, en donde maneja y tiene la inteligencia emocional suficiente para aceptar todos los comentarios sin caer en que me resiento porque lo que dijeron de mí no me gustó. Entonces, yo diría que es eso, ¿verdad? Yo aportaría un poco a lo que decía Luis Diego también, encarecimiento del país. Es preocupante, es preocupante. Yo voy a hoteles que son de hoteles grupales, donde una Coca-Cola en vaso servida, el vaso lleno de hielo y la Coca-Cola de máquina vale $9. El turismo grupal sabe que se la está metiendo, saben, ¿verdad? Y entonces ese tipo de cosas. Otra de los detalles que, por ejemplo, a mí como empresa me está afectando enormemente es que hay hoteles que están pidiendo reservaciones a 2 años con un depósito de garantía realmente elevado, como si los turoperadores en otros países tuvieran una bolita de cristal para saber si van a vender o no van a vender dentro de 2 años. Entonces yo tengo clientes que lo están pensando para regresar a Costa Rica. Entonces son ese tipo de cosas, son ese montón de poquitas cosas, de cosas pequeñitas que parecieran pequeñitas, pero que cuando se suman se vuelven cosas muy grandes con una afectación muy, pero muy, muy grande. Entonces, definitivamente yo quisiera una persona de las trincheras que conozca el turismo, que conozca lo más que se pueda de lo que se vive en la calle. Ese me gustaría a mí, ese perfil. O que chiquillos, por lo menos escucha a quienes sí lo pueden escuchar. Ojalá que sea, volvemos a lo mismo, que tenga ese liderazgo y que tenga esa inteligencia emocional de escucharlos a todos, sin resentirse. Bueno, Jorge, nos queda 1 minuto. A ver.
¿Qué esperas del nuevo ministro, ministra? ¿Cuál es tu deseo con el diente en la almohada? Yo vuelvo a indicarlo, y hago las palabras de Juan Carlos mías. Una persona con, con esa inteligencia emocional, una persona que llegue verdaderamente a trabajar con todos los grupos, con todos los subsectores, una persona que se haga sentir y que descolle en estos próximos 4 años, porque yo digo, hemos sufrido varias pandemias en el sector. 2008, la pandemia propiamente, posterior a la pandemia del COVID, la pandemia financiera, donde muchos de los prestadores de servicios turísticos perdieron sus propiedades, sus medios de transporte, etcétera, por esa voracidad de los bancos, ¿no? Y ahora, pues tenemos otra pandemia que verdaderamente no se pudo resolver en esta administración, desgraciadamente, pero que aguantar 8 años un empresario palo, ¿no? Porque alguien puede decir, es que el arroz, las medicinas están más baratas. No, el asunto es que cuando usted va a comprar al supermercado, el índice de precios, el costo de la canasta básica es más alto que hace 5 o 6 años, ¿no? Entonces, necesitamos un ministro que verdaderamente llegue a trabajar por el sector. Y muchas veces, lo vuelvo a repetir, no necesariamente tenemos que estar de acuerdo en todo. Y un ministro tampoco puede estar de acuerdo siempre en todo con el señor presidente, bueno, en este caso, presidenta, doña Laura, ¿ya? Pero sí justificadamente decir, estamos mal por A, B, C y D. Así que, de mi parte, la persona que llega o que va a ocupar ese puesto ahí en la Uruca, verdaderamente llegue a proteger a todo el sector turístico, sean micros, pequeñas, medianas y grandes empresas. Y ojalá que existan los canales de coordinación. Y vuelvo a insistir, creo que las direcciones, más las jefaturas de departamento del ICT, que son personas excelentes, profesionales, ¿no?, pueden captar ese sentimiento que existe en este momento en el país en cuanto a los prestadores de servicios turísticos y nosotros que representamos a algunos de ellos, ¿verdad? Entonces, por lo menos ese es mi criterio. Yo disfruto siempre hablar con ustedes. Les agradezco, les felicito. Como decía Juan Carlos, siempre hay alguien que tiene que dar la cara, ¿verdad? Y nosotros 3 siempre hemos dado la cara. Así Y la es, gente... Juan Carlos, porque nos queda un minuto. Así es, Jorge, gracias. Supiera que es importante eso que usted dice. Gracias a todos por vernos. Esperamos que nuestra opinión haya sido de su agrado. No tienen que estar totalmente de acuerdo con nosotros, ¿verdad? Porque los comentarios, las críticas constructivas también son bien recibidas. Y nada, esperamos hacer esta actividad lo más seguido posible, por lo menos una vez por semana. Nos gustaría que más personas se sumaran y aquí quedamos anuentes a todo lo que nos tengan que decir para mejorar y para aprender. Sí, gracias, vemos, chiquillos. Entonces nos vemos la semana entrante. Yo cierro diciéndole que me gustaría un ministro o ministra que se siente a negociar un contrato de línea aérea en un hotel, no sé, en Dubái, e igual sepan
con las mismas manos que firma ese contrato lavar un bus acá en Costa Rica. Me gustaría que ese ministro camine en el desove de las tortugas en Tortuguero y del mismo modo inaugure, por ejemplo, un mirador que sea financiado por la empresa privada o pública. Una persona tan versátil que pueda escuchar a todos los sectores. Eso es lo que se necesita y ojalá que Dios ilumine a doña Laura, a ver cómo nos va con eso. Gracias a todos y bueno, adiós. Gracias por vernos. Nos vemos la semana entrante. No olviden mandar las necesidades. Muchos de ustedes que nos van a ver necesitan estar aquí en este programa hablando de sus falencias, de sus debilidades. Los invitamos. Gracias. Es como la suegra, no se va, ¿verdad? Sí, le cuesta. Ahora sí, adiós, ¿verdad? Hasta luego. Chao. Chao. Hey, nos vemos.